Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que este tiempo de descanso haya sido favorable para comenzar con las conferencias de la tarde. Nuestra agenda para ahorita en la tarde es la siguiente. Tenemos una conferencia que viene o que la van a dictar desde Paraguay. Después de esto tenemos nuestro simposio gerencial que dura 2 horas. Después de esto tenemos otras dos conferencias y terminamos este día. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar una entrevista con un conferencista paraguayo y quiero hablarles un poquito de él. Él tiene un título de profesor en lengua guaraní, es licenciado en ciencias de la educación, tiene una licenciatura en filosofía, especializado en gestión pedagógica y curricular, tiene también una licenciatura en matemática pura, maestría en ciencias de la educación y finalmente tiene un doctorado en educación. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en esta hora es de alta calidad, de mucho conocimiento y espero pues lo puedan aprender. Su nombre es Máximo. Máximo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Javier. Un placer de escucharte, un placer de estar en contacto con ustedes. Gracias por la invitación, por la Conferencia Internacional de Conferencistas y gracias por tenerme en cuenta y estoy como para compartir con ustedes y aprender también, porque en la vida siempre se aprende, se enseña, se vive, se comparte y muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí que esté con ustedes entre grandes personalidades, especialistas, y estoy para compartir con ustedes. Claro que sí. Bueno, Máximo, entonces sigue adelante, el espacio es tuyo. Buenas tardes, un saludo de Paraguay. El tema que elegí es el valor de la persona en la filosofía personalista. ¿Por qué será que elegí esta pregunta? Cuando recibí la invitación de la conferencia internacional, eh, pensé un poco qué podría ser un tema fundamental que pueda ayudar en este tiempo tan difícil que estamos viviendo más que nunca. El tema de la pandemia, del coronavirus y otros problemas que ya estamos arrastrando desde hace tiempo. Y en este contexto elegí el tema de hablar, analizar sobre el valor de la persona en un contexto muy específico que es dentro de la filosofía personalista. ¿Por qué elegí filosofía personalista? Porque me parece que es la filosofía que responde más de cerca a los problemas acuciantes de la existencia humana, no solamente de ahora, sino desde siempre. Pero podemos ubicarnos en un contexto específico cuando nació este pensamiento, porque ninguna filosofía nace hacia el azar de la noche a la mañana. Siempre nace en un contexto, en una situación, en un ambiente, porque filosofía es eso, filosofía es pensar, reflexionar, analizar una situación problemática de la vida, de la existencia, del hombre, en lo político, en lo religioso, en lo personal, etcétera. Tiene varios enfoques, varios estudios, y justamente ese es el tema persona. Persona no es una cosa tan difícil de definir. Justamente eso es lo que quiero mostrar, que se piense, si es definible, cómo se puede definir, cómo se entiende, si se puede entender, se puede resolver. ¿Qué es la persona humana? ¿Tiene un valor? ¿Y en qué contexto? En un ambiente tan difícil, tan confuso, se entiende ahora el ser humano, o el hombre es lobo para el hombre, hay tantas confusiones, se confunde, se pierden los valores, se pierden la esencia del ser humano, pareciera ser que ser nada importa, solamente importa el poder, dónde están los valores, las virtudes, son varios temas que quiero ir aclarando desde de la filosofía personalista. ¿Por qué se llama personalista? Eso es importante también tener en cuenta porque suena a individualismo y justamente lo contrario es lo que se quiere explicar acá. Cuando uno dice filosofía personalista, quiere entender como si fuera que está muy conexo, muy relacionado con el individualismo o con la teoría individualista y justamente lo contrario.
lo que se quiere mostrar acá. Por más que se sacó elementos también de algunos elementos para que se pueda justamente construir y elaborar el sistema filosófico personalista. Antes de entrar en los temas sobre la persona, en ese contexto, quiero compartir algunos pensamientos sobre la persona humana, que me parece que prácticamente puede ser un antesala de lo que es la filosofía personalista. Empezamos con este pensamiento famoso de Immanuel Kant, que dice: trata a la persona humana en ti mismo y en los demás siempre como fin y nunca como medio. Este es un pensamiento que prácticamente revolucionó el pensamiento humanista, no solo del momento, ni porque dice solamente Immanuel Kant con esa genialidad que tenía: la persona como fin y nunca como medio. ¿Qué pasa con la instrumentalización de las personas? Que era muy fuerte en su momento también, estamos hablando del siglo XVIII en ese momento. ¿Qué pasa con la explotación, con la esclavitud y otros tipos de instrumentalización de la persona? Trata a la persona humana en ti mismo y en los demás, no solamente a uno mismo, sí a todo ser humano, siempre como fin y nunca como medio. Que el hombre tome a sí mismo como modelo y eso mismo aplicar a los demás, siempre como fin, nunca usado, nunca instrumentalizado, abusado, explotado. Entonces ese pensamiento me parece que prácticamente hace como una antesala fundamental al pensamiento personalista. Ser para hacer y hacer para ser. Pareciera ser un juego de palabras que está acá. Ser para ser y hacer para ser. ¿Qué implica esto? ¿Quién soy yo? ¿Qué misión tengo en la vida? ¿Qué tengo que hacer para ser lo que soy? ¿Qué relación tiene estos dos verbos tan importantes en la vida del ser humano? Estoy dispuesto a pensar bien de la persona que tiene el símbolo del compromiso. ¿Qué misión tiene el hombre en esta vida? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hacia quién me tengo que dirigir? ¿Cómo tengo que hacer para actuar correctamente? ¿Dónde está la moral? ¿Qué pasó de la legitimidad, de la moralidad? ¿Dónde están todo eso? ¿Dónde están los valores? Y por último, dice: amar es enseñar a amar. Preguntas generadoras. ¿Cuáles son los problemas más acuciantes de la actualidad? ¿Se puede hablar de una esencia del ser humano? ¿Hay algo que pueda decir qué es la persona exactamente? ¿Se puede decir algo ya predeterminado o no existe? ¿Qué relación hay entre el tener y el ser? ¿Cuándo una persona es más que otro? ¿Cuáles son los criterios fundamentales? ¿Tiene eso implicancia en la vida del ser humano? La relación del ser con el tener en este mundo hedonista, en este mundo competitivo, en donde se nota y se vive prácticamente con el tener y olvidarse del ser. ¿Qué pasa con el utilitarismo? El hombre solamente sirve si produce, y si ya no produce, ya no sirve. ¿Cuál es el criterio para que podamos decir que el hombre es más que el otro, o esta persona es más que el otro? ¿Cuál es el criterio del ser más en relación a los demás? ¿Será el tener, la riqueza, el poder, la influencia, la habilidad, la oratoria, la capacidad de convencer, la capacidad de influir sobre los demás, el poder económico, político, o la apariencia física, el arte? ¿Qué es lo que determina el ser más del ser humano? ¿Qué valor tiene esa persona humana que queremos definir su actuar y lo que es realmente? Y el tipo de hombre que necesita el siglo XXI para vivir en una convivencia armónica. El ser y el tener son dos verbos fundamentales dentro de la filosofía personalista.
Nos dio una luz interesante el filósofo Gabriel Marcel cuando habla del ser y tener, cuando habla de problema y misterio, cuando habla cuáles son los criterios para decir que una persona es más que el otro. Y uno se imaginará el poder, la apariencia, la habilidad, la materialidad, las riquezas económicas. Ninguno de todo eso. Punto de inicio para tener definido el criterio ser más que el otro. Punto número 1, el amor. El amor por sobre todas las cosas. ¿Con qué grado de amor, con qué grado de entrega estoy haciendo? Segundo punto, por el grado de amor que uno da. Inclusive eso ya encontramos también en la Biblia. Si no hay amor, no hay nada. Segundo punto, la responsabilidad. ¿Responsabilidad qué es? Que se toca muchísimo, porque son puntos, elementos fundamentales, conceptos fundamentales dentro de la filosofía personalista. La responsabilidad, dar respuestas del otro. ¿Qué grado de respuesta yo le doy al prójimo ante las necesidades que surgen en mi entorno? Y por último, el conocimiento. Pero ese conocimiento debe ser un conocimiento dado, un conocimiento que está en función de lo demás. No es estudiar para mí, para que yo sea más, para tener títulos, sino justamente para que yo pueda hacer mejor mi trabajo, ser mejor ser humano, ser mejor persona. ¿Estudio para qué? Como en mi caso particular, soy docente hace 24 años. ¿Por qué sigo estudiando? Porque quiero dar lo mejor de mí para que yo pueda equivocarme menos en lo que estoy haciendo. Conocimiento en función de lo demás. No se pretende un conocimiento en contra de lo que es el bienestar de todos, ni que va a sacrificar otra situación, otro ser humano o la estabilidad de otra persona. Yo me enriquezco con los demás. Entonces, va a decir amor por sobre todas las cosas, responsabilidad, dar respuestas y por último, un conocimiento. ¿Por qué conocimiento? Y más que nunca en el siglo XXI, no podemos estar con lo que aprendimos en el siglo pasado. Yo tengo que seguir aprendiendo muchísimo. Como en mi caso particular, tengo que aprender ahora la tecnología. Me tengo que adaptar para transformar, porque acá la filosofía personalista no busca solamente adaptación, busca transformación. Una de las conferencias que estaba escuchando también la vez pasada era el tema de la adaptación y cómo va a ser la transformación. Buscamos adaptación, transformación. Buscamos la transformación, pero una transformación humana, creadora, solidaria. Eso estamos buscando. Y tengo que seguir aprendiendo constantemente, porque el conocimiento es acción, es movimiento. No me puedo quedar con lo que yo había estudiado. Tuve que pedir ayuda para poner, por ejemplo, justamente para poner la doble pantalla, porque no conocía. De mi edad, y para una persona que es más joven, tal vez más rápidamente puede manejar la tecnología, porque el conocimiento es acción, es movimiento, y más allá de la adaptación es transformación. Por eso justamente uno de los criterios que asumimos dentro de la filosofía personalista, lo que se asume es el pensamiento de Gabriel Marcel. Conocimiento, responsabilidad y el amor por sobre todas las cosas. Pero responsabilidad para dar respuestas al otro ante las necesidades existenciales y sociales, etcétera, de los demás. ¿A qué quiero responder la filosofía personalista? Al comienzo estábamos diciendo que la filosofía, ninguna filosofía nace al azar, nace ante una situación, ante una problemática fundamental. Y justamente aquí estoy planteando los problemas fundamentales del ser humano y por sobre todas las cosas en ese momento lo que estaba viviendo Europa. Estamos hablando del siglo pasado, específicamente 1918 a 1939, en donde prácticamente nació este pensamiento. No es un pensamiento de ese momento nada más, porque estos temas que nosotros estamos teniendo acá no es solamente el problema del siglo pasado, más que nunca es actual y ya podemos encontrar entre los griegos, en el mundo antiguo, todo el tiempo
dentro de la historia antigua, la historia media, hasta nuestro tiempo. La modernidad, y qué decir, la instrumentalización, la industrialización, ¿qué pasaba con el ser humano? El punto número 1 dice la pérdida de la noción de la dignidad del ser humano. ¿Qué dignidad? ¿Qué pasó de todo eso? ¿Dónde están los valores? La cosificación de las personas, que justamente se produce porque se perdió el sentido de la dignidad del ser humano. La falta de compromiso. Ya no importan los demás por lo que es, sino por lo que tiene, por lo que sabe hacer, en qué sentido me va a servir, porque es el mundo utilitarista, el mundo hedonista, donde se busca solamente el placer, no hay compromiso, no hay trabajo, solamente busca uno lo que le conviene. La ceguera moral, ya perdemos la noción del bien y del mal. La libertad, ¿el hombre es libre o no? ¿Qué relación tiene con el libertinaje? ¿Dónde está el parámetro? La división. ¿Hasta dónde es libertad? A partir de ahí ya es libertinaje. ¿Cómo se entiende eso? Es uno de los problemas fundamentales de la filosofía, el tema de la libertad, que varios pensadores escribieron durante toda la historia de la filosofía y es uno de los problemas más complicados dentro de la historia de la humanidad. Porque de este concepto dependen muchísimos pensamientos. ¿Qué pasa si la libertad no existe? Con esa persona que quiere siempre mejorar, autosuperar, por ejemplo, o una persona que siempre quiere innovar su empresa, porque se habla mucho de mejorar, de innovar las empresas, la educación y todas las instituciones. Y si las cosas ya están predeterminadas, ¿valdría la pena hacer tanto esfuerzo? Y por último, la reducción del tener al ser, o del ser al tener. Justamente al revés, el problema que está pasando acá. El ser está debajo del tener y tendría que ser al revés. El ser es superior al tener. Al tener podría ser un medio, pero nunca puede ser fin. Todos estos pensamientos que estoy presentando, me gustaría ir aclarando dentro de esta conferencia, porque el tema del tener y el ser prácticamente nos lleva a una confusión generalizada. ¿Quién es quién y por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que mejorar? ¿Por qué tenemos que respetar? ¿Por qué tenemos que vivir en la democracia? ¿Por qué no imponemos? Hablamos de la obediencia, uno de los valores fundamentales. ¿Vale la pena obedecer? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Qué tipo de obediencia busca la filosofía personalista para la formación de la persona? Admite la obediencia. Si no hay obediencia, no hay orden en la sociedad, pero una obediencia crítica. Justamente lo que hizo el fundador, uno de los fundadores fundamentales de esta corriente filosófica, que es Manuel Munier, una obediencia crítica, no una obediencia ciega, obedecer por obedecer. Cuando hay que hablar, hay que hablar. Cuando hay que denunciar, hay que denunciar. Prehistoria del personalismo. Este pensamiento nace en Europa de entreguerras, 1918-1939. Es un momento catastrófico. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa. Tantas revoluciones, tantos desequilibrios políticos, sociales, económicos, de todo. Es un siglo muy difícil. Y el personalismo nace en ese contexto, como una reacción a dos movimientos imperantes de la época. Por un lado el individualismo, por otro lado el colectivismo. Tiene algunas ventajas el individualismo. ¿Qué enseña? ¿Qué podemos descartar? Satisface las preguntas fundamentales. La problemática fundamental satisface esta teoría. El colectivismo satisface o no satisface. ¿Cómo es la persona humana en el individualismo? La persona por sobre todas las cosas. O el individuo, que vamos a diferenciar bien también cuál es la diferencia entre persona e individuo, porque se confunde también. ¿Cómo se le ve al ser humano en el individualismo? Como centro.
está por sobre la sociedad. Acá vale el tener con tal de que yo tenga, ¿sí? No importa. Acá el fin justifica los medios en forma individual, con tal de que sea un beneficio para mí, está bien. El colectivismo, la sociedad sobre las personas. No hay ningún problema para esta teoría sacrificar a los individuos o a las personas, con tal de lograr su objetivo, porque la sociedad está sobre el individuo, sobre la persona. Y se encuentra en ese contexto Emmanuel Mounier. Estamos en las décadas de las dos grandes guerras mundiales, momentos de revoluciones, de disturbios. Y se dice, porque él estaba en un equipo, no estaba tan solo, responde, satisface las alternativas posibles que tenemos con esto, sobre el tema de la problemática existencial del ser humano, el individualismo. Soluciona el problema, el capitalismo salvaje que lleva consigo. Sacrificar el ser humano en búsqueda de la armonía total satisface. Y dice Mounier, podemos sacar algo de los dos. Del individualismo podemos sacar la persona por sobre. Pero ¿cómo le vamos a dar a esa persona? Le vamos a dar un toque social. No va a ser una persona fría, una persona despreocupada de la realidad, sino va a ser una persona solidaria, que tiene un tinte social de pensamiento preocupado a favor de los demás. Y a ese le llama personalismo comunitario. Como dice ahí, ninguna de las alternativas satisface la problemática del ser humano, por lo que el personalismo trata de unir y sintetizar los elementos positivos de ambas teorías. Las dos teorías tienen algo positivo, pero son muy polarizados, que nos llenan la expectativa del ser humano, del momento y de todos los tiempos. Primacía de la persona sobre la sociedad. ¿Cuál es más importante? ¿Persona o sociedad? Persona. Individualismo. Pero con la idea de transformar ese individuo frío, despreocupado, ciego, egoísta, en persona con un deber social de solidaridad. Luchar por la sociedad, pero esa persona siempre como centro, como máximo, lo que le falta es ese tinte de preocupación, de solidaridad, de abrirse al otro, no buscando solamente el bienestar personal. Y ahí aparece el personalismo comunitario, que en su momento se llamó así. Lo que quiso hacer una relación equilibrada entre persona y sociedad. Pero siempre acaba ser la persona por encima, pero una relación equilibrada, de dependencia. Se necesitan. Necesito de la sociedad me necesita a mí, pero no me usa a mí. Nadie me puede usar, ni el Estado, las instituciones. No. Todo eso que fueron creados, justamente tiene que responder a la persona como centro de todas las acciones del ser humano. Elegí 8 características fundamentales del personalismo, que me parece lo que resume prácticamente la filosofía personalista. Primeramente, un origen cristiano. ¿Por qué decimos que tiene un origen cristiano? ¿Cómo se le ve a la persona en la antigüedad? El principio mismo del cristianismo, en la Biblia, en el Génesis, supremo de la creación divina, dueño y señor por encargo divino de todo lo creado. Acá se da una definición, una idea fenomenal, reivindicando la dignidad de la persona como algo incalculable, supremo de la creación, dueño y señor por encargo divino de todo lo creado, por Dios mismo. Y Dios se tomó a sí mismo para crearle al hombre a imagen y semejanza de Dios. Esta filosofía partió de allá, de hace 2000 y pico de años, hunde sus raíces en el cristianismo. Que después se va a ver que fue una crítica tremenda, porque no es que se acepta plenamente todo lo que se hace en estos 2000 años, porque acá se enseña una
una situación de abandono, en donde el hombre tiene que actuar. Se enseña una obediencia crítica, no una obediencia ciega. Entonces no hay que aceptar todo porque partió solamente de allá del cristianismo, porque tuvo muchos cuestionamientos durante la historia. Algunos rasgos del personalismo en el mundo griego. Es una filosofía reciente, pero las bases ya también encontramos en la filosofía griega. Por más que en la filosofía griega encontramos muchas posiciones, muchos pensamientos, conceptos en contra de lo que enseña la filosofía personalista. Por ejemplo, la esclavitud, que era normal en muchas filosofías de la antigüedad. En Platón, en Aristóteles, eran normales. Unos nacen para gobernar, otros nacen para ser gobernados. Unos nacen para servir y otros para ser servido. En Sófocles encontramos algún indicio del personalismo cuando se habla del valor y del disvalor de la persona, pero dependiendo de qué, dependiendo de su actuar, dependiendo de sus acciones. Y Sócrates es un maestro de maestros, el padre prácticamente de la ética, de la moralidad, del autocuestionarse, de la introspección, de sacar algo de adentro, porque todo ya tenemos dentro y hay que sacar desde adentro la mayéutica. Él conoce a ti mismo. La meta del hombre es la felicidad. ¿Cuál es el camino? Sócrates hablaba muy bien de eso. ¿Cuál es el camino? Para llegar a la felicidad se necesita ser virtuoso. Pero para ser virtuoso, ¿qué necesito ser? ¿Qué necesito hacer? Hacer el bien necesariamente. Nadie hace el mal, por lo tanto hay que enseñar al niño desde chiquitito que le llame bien al bien y mal al mal. Porque el único camino para llegar a la meta suprema del ser humano, que es la felicidad. El cristiano precristiano, como yo le llamo a Sócrates, porque vivió el cristianismo prácticamente sin conocer a Jesucristo. Maestro, murió por la verdad, enseñó la verdad, dio su vida por la verdad, trabajó mucho por los jóvenes en la formación de la conciencia para que pueda penetrarse dentro de sí mismo y sacar lo valioso que tiene dentro de sí, que es justamente el ser humano. Segunda característica de filosofía de redención, ya hablamos al comienzo, que se rechaza todo tipo de excesos. Filosofía idealista pura se rechaza, porque no responde a la realidad. Desencarnado, dice, cuando está desconectada la realidad, no. Algo podemos sacar, pero como modelo ya no podemos hacer. Filosofía de las cosas tampoco, porque se puede tomar fácilmente al hombre como objeto, se toma como materia, y al tomarle como materia se utiliza como instrumento, como cosa manipulable, se puede destruir, se puede usar, y al final perdemos otra vez, chocamos contra lo que estamos diciendo, contra ese valor incalculable e infinito que tiene el ser humano por su dignidad. Pule el existencialismo, porque tenemos mucho pensamiento existencialista dentro de la filosofía personalista. ¿Qué hay que pulir? ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué hay que moderar? El egoísmo, que es justamente lo que queremos trabajar en esta filosofía, como modelo de sociedad y de hombre y de educación en la filosofía y pedagogía personalista. El narcisismo, el mirarse solamente en uno mismo y no preocuparse por lo demás. Y tratar de superar el pesimismo que tiene el existencialismo en muchas de sus líneas. ¿Con qué elemento? El compromiso. Con el compromiso, con la acción, con la solidaridad, con la empatía. Son valores fundamentales que en el mundo hedonista, mecanicista, podemos decir en un mundo líquido, donde todo fluye, necesitamos todos estos valores para buscar la armonía de la sociedad. Compromiso, acción, solidaridad, empatía. Con estos 4 valores podemos pulir estos 3 elementos negativos que tiene el existencialismo. Por eso dice filosofía de la reacción. Entre el individualismo y el colectivismo. Sabemos que es un término medio entre estas
posiciones antagónicas. La persona se valora como absoluto, centro de todas las circunstancias y enfoques que se pueden dar. ¿A quién le podemos llamar personalista? ¿O a quiénes? Esto inclusive podemos agregar lo que había dicho el mismo Munier. Y llamamos personalista a toda doctrina, a toda civilización que afirma el primado de la persona humana. ¿Puede haber otra corriente filosófica que sea personalista? Claro que sí. Cualquier ser humano, cualquier teoría que pone por encima de todas las cosas a la persona humana se puede considerar o llamar personalista. Que afirma el primado de la persona humana sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que sustentan su desarrollo. Primado de la persona, aquel ser que da como prioridad, como punto culminante, que le ve como meta fundamental, como supremo de todo. A ese ser que piensa de esa manera se puede considerar personalista. Muchas personas en la sociedad podemos considerar personalista, pero no en el sentido individualista que un poco más adelante voy a aclarar. Porque justamente no es cuando uno dice filósofo personalista, pareciera ser que uno piensa en sí mismo nomás y todo encerrado. Justamente lo contrario. Acá la palabra clave es la persona como centro. Todo está para las personas. Solamente Dios está encima de él. Otra característica fundamental que se enseña mucho acá, se predica, es la persona como ser comunitario. La centralidad de la persona como sujeto social que se realiza en ámbito de la comunidad. Yo soy lo que soy gracias a los demás. Los demás me ayudan a ser. Con un pensamiento interesante. Gracias a los alumnos, como en mi caso particular, soy docente. Los otros me ayudan a ser. Si no hubieran existido los alumnos, no hubiera sido docente. Si no hubiera existido mis hijos me hicieron padre a mí. Gracias a ellos. Me hicieron ser el yo, tú, que tenemos que formar nosotros. Gracias a los demás, aprendo, me manifiesto, me relaciono, soy lo que soy, me lanzo al mundo. Eso es indiscutible, es fundamental. Todo en contra del misticismo cerrado, individualizado o individualista, despreocupado del mundo. Lo que soy me debo a los demás. Los demás me ayudan a ser lo que soy. Bien clarito para el pensamiento personalista. Cosas, personas. Donde se confunde el ser con el tener, se confunden las cosas con las personas. Cosas, medio, destinado fuera de sí mismo. Tiene sentido de acuerdo a su utilidad al hombre. Si no le sirve al hombre, no sirve. Una silla, ¿cuándo me sirve? Si se mueve, se rompe, puedo cambiar, puedo reemplazar. Es un medio. Depende de mí. Las personas no. No es un objeto, es un fin en sí mismo, destinado para su propio bien supremo de la creación, ontológicamente hablando, desde su principio, de su origen. Fin en sí mismo, alguien intersubjetivo, no puede ser nunca instrumentalizado. Acá no va a pegar nunca el pensamiento de Maquiavelo, que el fin justifica los medios. A no ser que sea el mismo, su propio fin. Si yo me esfuerzo, estudio, me sacrifico, trabajo para ocupar una posición, para llevar una vida mejor, para hacer mejor a la sociedad, a mis alumnos, a los profesores, con los compañeros, en ese caso se justifica el esfuerzo. Pero si hago todo ese esfuerzo queriendo satisfacer mi egoísmo, no tiene ningún sentido. Fin en sí mismo, destinado para su propio bien supremo de la creación. Reconoce plenamente al hombre como un ser corpóreo y espiritual a la vez. No es puro espíritu, es un ser que se manifiesta, es un ser que tiene cuerpo, que tiene relación con el mundo a través de su cuerpo. La cara de un alumno me manifiesta lo que es él. Me dice, me puede expresar muchísimas cosas. Su cuerpo habla muy bien. El cuerpo puede mostrar la duración. Con la muerte puede experimentar la eternidad. Pero no en un sentido dualista. En un sentido unitaria. No es alma encarnada en un cuerpo, como si fueran dos elementos que no tienen nada que ver, se juntan y por ahora somos así como piensa Platón. Sino son dos
dimensiones fundamentales que juntos forman una sola realidad. El cuerpo y el espíritu, el alma, que podemos decir, porque también tiene una concepción diferente entre alma y espíritu en filosofía. Y sexualidad, dice, porque para este pensamiento el hombre es masculino o femenino, persona masculina o persona femenina, no hay otra alternativa, que es un tema de discusión bastante también en este siglo XXI, que todavía esta parte se puede estudiar muchísimo, todavía hay un equipo trabajando justamente en esta parte, porque falta desarrollar todavía las posiciones que se tienen, ¿verdad? Para que se pueda dilucidar más el tema de la persona masculina o persona femenina que plantea la filosofía personalista. Interpersonalidad, si nosotros estamos hablando de un ser comunitario, necesariamente es un ser en relación. Si tú me haces lo que soy yo y yo te hago lo que sos vos, entonces nos complementamos. Es imposible no hablar de interpersonalidad. Pero hay una palabra clave en este pensamiento que se llama adoración. La palabra adoración, yo tengo que darme. Al darme yo me enriquezco y eso justamente yo aprendo bien y me hace abrir la mente justamente como docente, porque uno enseñando aprende mucho más. Si yo estudio y no enseñaba, me hubiera olvidado todo. Me hubiera quedado prácticamente como si hubiera prácticamente que no estudié. Cuando un conocimiento una persona comparte, se enriquece, cosa que ocurre lo contrario con los materiales, con la materia. Cuando yo comparto un pan, se disminuye, pero cuando yo comparto conocimiento, comparto amor, comparto responsabilidad, ¿qué significa eso? Dar respuesta al otro, yo me enriquezo, crecemos todos. Se enriquece el que da, se enriquece el que recibe también. Se autorrealiza dándose de sí al otro, se enriquece progresivamente con el tú en la entrega sincera al otro. De corazón, entregar totalmente. Y eso me va a ascender mucho también las personas que dejaron todo, inclusive teniendo poder económico, poder político, todos los poderes, dejan todo eso y se dedican a trabajar por el prójimo. Tenemos varios santos, tenemos varias personas que tal vez no están reconocidos como santos de la iglesia, allá en el altar, pero dieron su vida por el prójimo. No importa de qué religión venga, pero se le dé feliz, como la madre de Calcuta, por ejemplo. Bien arrugadita así, pero te transmite una alegría interior que al mirarle prácticamente se te contagia. ¿Y en qué mundo estaba trabajando, pudiendo ser de manera diferente? Hay sacerdotes que vienen, por ejemplo, de Europa y vienen a trabajar acá con los indígenas del Chaco de Paraguay, donde hay una desposesión total. Y acá dice, se autorrealiza dándose de sí al otro. Muchos tienen títulos universitarios y vienen a trabajar con las personas más desposeídas de esta tierra. Se enriquece progresivamente con el tú en la entrega sincera al otro. Y por último, la primacía de la acción y del amor, las 8 características fundamentales. Munier dice, la persona que no obra no es. Para conocer hay que actuar. Compromiso significa acción, son 2 caras de la misma moneda. Y el amor por sobre todas las cosas, que prácticamente el timón del actuar del ser humano, que era justamente el criterio del ser más, que ya prácticamente nos explicó Gabriel Marcel. Revaloriza la voluntad como libertad de autodeterminarse. Yo elijo el tipo de hombre que quiero ser, yo elijo el tipo de sociedad, yo puedo transformar la sociedad con mi voluntad, con mi esfuerzo, con el músculo, porque soy un ser superior, digno, supremo de la creación. No reducirme a lo puro material que siempre genera vacíos. Hay personas que tienen todo, igual se suicidan. Las riquezas que tienen, ¿dónde están? Desaparecieron todas, igual se rompe, se divorcia. Hasta llegan al suicidio. Les falta amor. Y acá hay un tema central en la educación, no se puede dar lo que no se tiene. Eso implica mucho estudiar muchísimo para dar respuestas, porque una de las características es la responsabilidad al otro ser. Por lo tanto, tengo que estudiar constantemente, tengo que estudiar tecnología yo ahora mismo, porque si no me quedo en el autoabandono, que era uno de los elementos negativos que rechazaba Munier, el autoabandono, el dejarse estar. Contra yo ya soy lo que soy. No, el mundo me exige cambio.
Por lo tanto, me tengo que adaptar para transformar, no quedarme solamente ahí, me acomodo, porque el comodismo también rechaza totalmente. Una vida que se diera sin amor, sin haber dado ni recibido, sería ciertamente una vida inhumana y radicalmente incompleta. La completitud del ser humano está en darse al otro, trabajar por el otro. Por eso que da mucha satisfacción ser docente, porque nos damos cuenta que estamos haciendo mucho bien. Y no solamente al otro, recibiendo el bien, yo me siento bien. Porque en la parte espiritual, cuando uno da, recibe, se multiplica. En el sufrimiento, cuando se comparte, se disminuye. Y en la alegría, se multiplica. Justamente hablando de la acción. El personalismo como filosofía. Dijimos que tiene una posición ontológica metafísica, porque tiene al mundo como hábitat del hombre, pero dentro de ese mundo hay jerarquías. No vamos a hablar de las jerarquías, pero dentro de esa jerarquía, el supremo de la creación es el hombre. Debajo del hombre todos están, todo lo creado, encima solamente Dios. Hay grados de perfección y todos están subordinados al hombre. Al hombre solamente está Dios. El hombre tiene la capacidad de conocer la verdad y la trasciende. No es un conocimiento frío, sino que ese conocimiento que puede traspasar más allá del otro. No se conoce solamente para mí, se conoce para más. Y acá Munier habla de dualidades, conocimiento y verdad, compromiso y acción. Esos son elementos que no se pueden separar en ningún momento. Para allá la verdad está prácticamente, son dos caras de la misma moneda, con el conocimiento, la misma cosa el compromiso y la acción. La pasada estaba escuchando una conferencia también acá, que se estaba hablando de las decisiones. Si las decisiones no se hace acción, sin acción se convierte en intención. Es como tener todos los insumos para una cocina, pero no preparo la comida. Tengo todo, pero no hago. Necesita acción. No basta los ingredientes para que las cosas se hagan realidad. Entonces el compromiso y acción de cualquier persona debe ser algo como un símbolo que le identifica a la persona del siglo XXI, porque lo que justamente queremos dar respuesta a qué clase de hombre, de persona busca la sociedad del mundo actual. No hablamos de un país, porque tenemos los mismos planteamientos, la misma problemática. Todos estos planteamientos no es solamente de los griegos, ni de los cristianos, ni de gente de otra religión, ni de Colombia, ni de Paraguay, ni Sudamérica, Europa. Tenemos la misma problemática. Al instante estamos todos en contacto. Tenemos prácticamente la misma visión. Pareciera ser que estamos todos arrastrados y necesitamos una postura, un pensamiento que oriente a la persona humana. Y acá palabra clave, compromiso y acción para llegar al conocimiento verdadero y a la verdad. Una verdad que trasciende, que no termina ahí. Trasciende más allá. Del prójimo al supremo creador. Es inteligente y libre. La inteligencia tiene varios conceptos, en psicología también. Hay varios conceptos. Capacidad de solucionar problemas, dice uno de los más sencillos, ¿verdad? Bueno, el hombre, la persona con la inteligencia descubre el mundo y con la libertad se interacciona con él. No descubrimiento instintivo, sino un descubrimiento racional. Y con libertad se interacciona con él. Ahora, ¿cómo es esa libertad para esa interacción? Es otra cuestión. Hay que entender bien lo que significa libertad también para este pensamiento. Pero hablamos de autodeterminación, de compromiso, de transformación para el bien, para mejorar la humanidad. Acá tenemos dos dualidades también. La inteligencia y la libertad son dos caras de la misma moneda. No se pueden separar. El compromiso de acción que ya hablamos también. Las ideas solo se convierten en promesas. Ideas están pensamientos lejanos. Se convierten en promesas por nuestra adhesión cuando yo me inclino, cuando formo parte de él. Se convierten en promesas. ¿Cuál es la diferencia entre promesa y acción? La promesa es algo más ya concreto, ya más cercano, ya más reducido.
Pero ¿qué le falta a este? Para que justamente se haga realidad la acción. Las ideas se convierten en promesas por nuestra adhesión. Cuando yo me inclino, cuando yo acepto, ya es adhesión, ya formo parte. Pero si no actúo, se queda en la nada. Por eso me gustó la vez pasada un pensamiento, estamos diciendo, entre decisión, acción, intención. ¿No sirve? Decisión, acción. Si no hay acción, se queda en la intención. Y la pura intención no le sirve a nadie. Y para solucionar mucho menos los problemas fundamentales de la existencia. Y en fatalidades por nuestra dimisión. Aquí Munier viene con todo, porque le vomitaba a los cristianos y a la jerarquía de la iglesia que se llevaban una vida cómoda, que no era el pensamiento original de Jesucristo. Era otra cuestión. Era diferente. Era espíritu de lucha. Le echaba, le impulsaba, se enfrentaba a la sociedad del momento. No, llevaba una vida cómoda, hasta le llevó a la cruz. Y de la peor manera posible. Y en fatalidades por nuestra dimisión. O sea, teniendo a mi poder la solución, se puede quedar fatalmente, se puede destruir, se puede perder. ¿Por qué? ¿Por qué me dejo estar? La persona es una realidad sustancial, porque tiene un sustento ontológico que la fundamente. Y acá el punto fundamental es justamente que es la obra misma de Dios. Y que en todo cambio, si queremos utilizar una filosofía aristotélica, ¿verdad? En la vida del ser humano, en todo cambio hay algo que cambia, hay algo que permanece. Pero hay una esencia común, en ese sentido podríamos decir. La sociabilidad, la racionalidad, el espíritu de lucha, el compromiso, eso yo puedo llevar hasta la muerte. ¿Pero qué puede cambiar? Va a cambiar mi aspecto físico, mi salud, la parte material que vemos, a través del cual nosotros tenemos contacto con el mundo, puede modificar. Pero sigo siendo persona en cualquiera de las circunstancias. Si pierdo un brazo, un dedo, o hasta pierdo el juicio, sigo manteniendo el valor absoluto. Como soy, por ser digno, como supremo de la creación. Considera que existe una naturaleza humana, aunque en este punto también hay varios cuestionamientos, porque no quería hablar Munier y esta filosofía de una naturaleza, porque parecía ser que se quería confundir con cosas materiales. Pero sí podemos entender que hay elementos comunes, independientemente del tiempo y del espacio en las distintas culturas, haciendo comparaciones entre los distintos hombres que viven en el mundo en distintos tiempos y espacios. Hay algo similar, hay algo esencial común a todos, que en la antropología cultural, por ejemplo, se llaman los universales culturales, que es algo que en todo están. Entonces, nosotros podemos decir acá hay una esencia, pero no una esencia ya predeterminada, porque ahí caeríamos en otro error también del determinismo, sino algo común que compartimos, que nos hacen únicos. Eso es justamente lo que dice, ¿verdad?, que el hombre tiene, que le hacen ser admirable y maravilloso, diverso y enigmático. Siempre hay algo oscuro dentro de lo que es el ser humano. Por eso Munier nos anima a dar una definición, dio una definición casi espiritualista al final, pero hizo un detalle interesante antes, una introducción grande, ¿verdad?, que al hombre no se le puede encasillar, la persona es indefinible. Pero hay algunos elementos comunes que uno puede captar. Exactamente no se va a poder definir, pero se nota que tienen cualidades únicas. Hay misterios, porque pareciera ser que son contradicciones. Por un lado, es el supremo de la creación, pero por otro lado, el más débil de la naturaleza, que hablaba Pascal, por ejemplo. Una cañita te puede matar, una pirita que viene acá te puede matar, un animal te puede comer, y te puede sacar la vida, un animal irracional que ni siquiera sabe lo que hace, para comerte inclusive. Pero con todo eso, yo soy más digno de que me come, que me usa, que me utilizó, o que me comió, porque en este caso le serví como alimento. Porque el símbolo de mi superioridad como ser humano está en la frente. Símbolo de superioridad con la cabeza, caminar con la cabeza erguida, que es la razón. Pero acá siempre se habla de una razón-acción. En el personalismo se habla de una razón-acción, que dio un fundamento interesante
Carol Botila en esa cuestión. No es acción por actuar nomás, sino una acción reflexiva. No es hacer nomás las cosas por hacer. El que no quiere pensar, el que evita el esfuerzo del pensar y del estudiar, nunca puede ser buen personalista, decía Munier. Por más empeño, por más fe que ponga, nunca puede ser. Porque una buena acción tiene que estar siempre acompañada con un buen razonamiento. No se puede separar la dualidad, razón y acción también. Tenemos varias dualidades que estamos comparando justamente. La acción no se puede separar de la razón, porque la razón es la que me va a ayudar a tomar correctamente y cómo debe ser la cuestión. Porque la razón me va a decir también que está bien, que está mal. Que eso se puede transmitir, que ya se había hablado ya desde Aristóteles. La comunicabilidad de los saberes. El hombre posee una dimensión ética. Sabemos bien que vive en un mundo prácticamente inevitable entre el bien y el mal, y él tiene la capacidad de tomar lo correcto, tomar determinaciones correctas en su actuar. La experiencia ética lo distingue radicalmente de los otros seres. Debo hacer el bien, ¿por qué razón? Porque me perfecciona, me ayuda, me planifica, me lleva a la meta suprema, que es la felicidad. ¿Y por qué el mal? Porque me daña. Y daña a los demás y a mí por sobre todas las cosas, especialmente el mal moral que yo decido hacer. Porque el mal físico tal vez no, pero el mal moral, que es fruto de mis decisiones. ¿Cómo ve el personalismo a la persona? O sea, que afirma, se afronta, lucha con un gran sentido de responsabilidad. Rehusar el compromiso es rehusar la condición humana. Personalismo que es filosofía de compromiso, de acción, solidaridad y amor. Y la acción es medio de conocimiento, y la verdad se da a quien la ha reconocido y ejercido, aunque sea el espesor de un cabello. Si no hay acción, no hay conocimiento ni verdad. Por lo menos de un espesor de un cabello. Y tengo que reconocer, no basta saber para que se haga realidad. No basta decir el amor y ya está. El amor se tiene que hacer, actuar, demostrar, y debe ser también continuamente. Acá pongo en rojo este pensamiento, porque es uno de los puntos que quiero siempre enfatizar cuando habla de la persona en sí mismo. Debe tomar posición, participar en la vida cotidiana, darse o negarse, pero nunca esconderse de las necesidades ajenas. Tengo que tomar posturas, no puedo, o puedo, pero nunca esconderse de la situación del prójimo que me necesita. Me escondo de los alumnos, me escondo de las personas, me escondo de los compañeros, me escondo de la gente que me está clamando. Tengo que decir no puedo o puedo, pero siempre estar con ellos. Darse o negarse, pero nunca esconderse de las necesidades ajenas. Tomar posición, participar. Puedo equivocarme, es normal, es mi derecho, pero nunca ponerme indiferente. ¿Qué se rechaza? El autoabandono, la dispersión, estar en otro, despreocupado por los otros, cerrado, la indiferencia, la ceguera moral. ¿Dónde está el bien del mal? Se me mezcla todo, es de acuerdo a mi conveniencia. Me manejo por el instinto y por sobre todo este misticismo espiritualizado, desconocido de la realidad, que más bien se refería a qué cosa, criticando a los cristianos de su momento y hasta ahora. Rezando nomás no se soluciona el problema de la sociedad. Aparte de rezar, hay que trabajar y denunciar y actuar. Por eso es un ser que afronta, que se compromete con todos los demás. Eso es la persona para el personalismo. Esto quiere enfatizar también que Munier dijo al cristianismo en el momento. Cuando el cristianismo se equivoque, que se equivoca al menos con grandeza, en la audacia, en la aventura, en la pasión, pero que acabe confundiéndose con la timidez social, con el espíritu de vacilación y sordo temor del pueblo. Mejor no hacer porque nos va a complicar, podemos irnos presos, porque él terminó después en la cárcel mucho tiempo por denunciar lo que pasó a Jesucristo. Es algo que nunca defenderemos. Jamás defenderemos, dice.
Tipo, no actuar, pudiendo actuar, teniendo todas las posibilidades. La vida es para afrontar, no para evadir. Otro personalista que había enfatizado también Carlos Díaz. Algunos puntos fundamentales también de la frase que quiero convertir porque está llegando la hora también, dando un poco de énfasis a la acción, por sobre todas las cosas. Dice, la existencia más perfecta, acción más perfecta. Quiero ser hombre más perfecto, el docente más perfecto, el conferencista más perfecto. Actuar más, trabajar más, dar más. No es una tarea sencilla. Es una tarea que se trabaja. ¿Y cuándo se actúa? Aquí y ahora. Su compromiso es con el mundo presente. Y hay que optar, dice, porque el que no opta y delega sus responsabilidades se convierte en un ser impersonal. Deja de ser persona. Y se convierte en puras palabrerías cuando no se actúa. La persona es tarea, proyecto. ¿Por qué? Porque no está terminado todavía. Nosotros vamos a aprender hasta la muerte. Una de las características del ser humano es la educabilidad, es la capacidad de ser mejor. ¿Por qué hacemos conferencias? ¿Por qué hacen las empresas charlas y capacitaciones? Porque cree que puede mejorar. Y puede ser mucho mejor. ¿Por qué se habla de innovación? Porque se cree que puede ser diferente y que puede responder a las necesidades. Acá lo que se busca en el personalismo es que no sean necesidades personales más, que sea para todos en general. Y es un llamado para nosotros. La simple presencia silenciosa del prójimo necesitado es un llamado para mí decir. No me puedo ser indiferente ante las necesidades ajenas del prójimo, de ese cliente que llega junto a mí. Por más que después me beneficie a mí también, porque acá nos enriquecemos todos. Y el hombre es un misterio, ¿por qué razón? Porque siempre la dualidad, por un lado abierto, por un lado cerrado. ¿Por qué? Porque tiene que relacionarse con otro para ser lo que es. Tiene que darse para poseerse. Pero por otro lado es una novedad, tengo mi intimidad. Y Kierkegaard habla de soledad y secreto. ¿Qué significa soledad y secreto? ¿Quién sabe lo que está dentro mío? ¿Quién puede ponerse en el lugar de la persona que se está muriendo? Solo, solo, solo. Cuando está por morir, cuando está agonizando. Soledad y secreto. Yo y nadie más. El hombre es un ser único, irrepetible e insustituible. Es la idea también en psicología que se aprendió de Kierkegaard. Soledad y secreto. Y carecer de Dios era carecer del yo, decía Kierkegaard, pues era un filósofo protestante que le da mucha énfasis a la religiosidad del ser humano. Esto quiere unir el personalismo, la libertad ¿para qué me quiero liberar de algo? Si me libero nomás, o estudio nomás, vamos a decir sencillo, si estudio para mí nomás, ¿para qué? ¿Para qué me libero? ¿Para qué me libero de la ignorancia? ¿Para qué? Para actuar. Para eso, para. O sea, y bueno, quiero terminar con algunos puntos fundamentales, ¿verdad? Como docente. Como educador quiero hablar de esto, ¿verdad? La meta de la educación es formar y despertar personas. Eso es el trabajo, eso es lo que hacemos todos los días. Formar y despertar. Ya está, hay que ir preparando. El hombre se hace persona con la educación. Su condición de ser un proyecto abierto y responsable lo convierte en persona. Educar es personalizar. Hay dos formas de ser en el mundo, individuo o persona. Cuando soy frío, desconsolado, despreocupado por el otro, individuo. Ser persona en pro de los demás. Conclusión. El que no vive para servir no sirve para vivir. La educación es posible y hace posible ser más y mejores personas. La persona solamente entregándose se posee a sí mismo. Compromiso y acción son dos caras inseparables para ser persona. Vivimos para los demás, estudiamos para los demás, nos perfeccionamos, nos capacitamos para servir mejor al semejante. Éxitos a todos. Espero que les haya servido para algo. Gracias por la oportunidad que me dieron la gente de esta conferencia internacional. Gracias a los organizadores, gracias Javier, gracias a todos por esta oportunidad, por permitirme la posibilidad de compartir mis conocimientos y también seguir aprendiendo con ustedes, porque estoy aprendiendo mucho con las charlas, conferencias de todos los compañeros que están exponiendo en esta conferencia internacional. Gracias. Claro que sí, Máximo, muchas gracias por tu participación.
una conferencia que nosotros llamamos una conferencia bastante profunda, con términos y conceptos muy técnicos, muy aplicados a lo que nosotros los docentes llamamos ciencia pura, ¿no? Me quedo con un comentario muy bueno que tú hiciste cuando hablas acerca de el reconocimiento de la persona es como la realidad primaria y su valor espiritual. Una palabra, una frase de mucho contenido. ¿Sí? Exactamente. Y me pareció interesante, ¿verdad?, que nosotros los docentes podamos captar justamente esa capacidad que tiene el otro, el saber reconocer, porque si nos reconocemos al otro, ¿cómo podemos transformar? Porque nuestra misión como ser humano es transformar la sociedad para el bien. Y eso podemos enfocar de distintos puntos de vista. Desde la empresa, ¿qué es lo que se busca? Transformar siempre para algo, ¿para qué? Porque siempre tiene visión y misión. Pero ¿qué implica eso? Siempre ahí está implícitamente el servicio y de la mejor manera posible. Cada uno desde su profesión. Y todos tratan sobre la persona. O sea, no solamente sirve esto para un doctor en filosofía, ni para un educador, ni uno que está en ese mundo, porque trata sobre la persona y trata sobre nosotros, sobre nuestro relacionamiento, de cómo tenemos que estar todos juntos. Por eso me parece, ¿verdad?, que es importante compartir, y acá compartiendo se enriquece. Por eso me encantó la invitación de estar con ustedes, ¿verdad? Porque justamente compartiendo uno aprende y se enriquece, como justamente dice esta teoría, ¿verdad? Entonces, gracias por la invitación nuevamente y gracias por la posibilidad, porque realmente estoy aprendiendo bastante con ustedes. Perfecto, Máximo. Máximo, muchas gracias por compartir todo ese conocimiento, ¿verdad? Y por hacer más grande la Cámara Internacional de Conferencistas, teniendo participación de todos los países de América, que ha sido uno de los principales objetivos en este evento. A todos los que nos están escuchando, entonces, acabamos de tener una magistral conferencia y seguimos con nuestro simposio gerencial. Gracias de verdad por estarnos acompañando. Gracias por estar siempre con nosotros. Y nos vemos en 5 minutos. Comenzamos con nuestro simposio. Máximo, gracias. Éxito para vos, para todos ustedes. Ok.